ponemos de pie los que puedan. Génesis capítulo 21. Versículo 22 en adelante. Si usted lo tiene ahí, dice con un amén. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 21 del verso 22 en adelante. Amén. Arriba en su Biblia dice pacto entre Abraham y Abimelech, ¿verdad? Así es, hermano. Dice la palabra del Señor, dice: aconteció que en aquel tiempo que habló Abimelech y Ficol el príncipe de su ejército a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo a Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol el príncipe de su ejército, y se volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por tu amor, porque nos has permitido una vez más, Padre, estar en este lugar, Señor, para escuchar tu palabra, para ser ministrado a través de la adoración, a través de la alabanza, pero también de algo tan eficaz, Señor, como es tu evangelio, como es tu palabra en nosotros, Señor. Por lo tanto, Padre, yo te ruego que me ayudes a poder hablarla, Señor. Te lo suplico, Padre, siendo nosotros hombres imperfectos, les has dado este ministerio tan grande, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Bueno, es el tema 13, parece que ya van 2 meses y medio, o cerca de 3 meses, en esta serie sobre la vida de Abraham. Quizás faltan 3 o 4 temas todavía para terminar, y siempre con el anhelo de que estemos creciendo, amén, estemos aprendiendo. En este capítulo 21, hermanos, que consta todo el capítulo, 34 versículos, nosotros vemos 3 acontecimientos. Ya pusimos 2, el domingo pasado y el anterior, donde en el capítulo 21, el versículo 1, vemos la promesa de Dios cumplida, porque Dios cumple sus promesas, amén. Amén. Vemos también en el tema pasado, que abarcó del versículo 8 hasta el versículo 21, si usted tiene su Biblia abierta. Y bueno, es importante que tengamos nuestra Biblia abierta, amén, porque regularmente leemos bastante. Desde el verso 8 hasta el verso 21, que fue el tema pasado, dice arriba en su Biblia: Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham,
Y el tema que le pusimos es una decisión difícil de tomar. Porque ¿quién no le ha tocado tomar una decisión difícil? ¿Cuántos de los que están aquí han tenido que tomar una decisión difícil? Pero esta decisión que ellos tomaron, y lo vimos el domingo pasado, fue una decisión por el bien espiritual de la vida de Abraham, y no solamente la vida de Abraham, sino de su matrimonio y también sobre su hijo. Porque hay decisiones, amado hermano, que uno tiene que tomar por el bien espiritual de nosotros. Amén. Podemos entender que hay cosas a veces que estorban en nuestra vida espiritual, porque aquí no le estorban ciertas cosas. Y es importante en ocasiones tomar decisiones, porque hay cosas que nos están haciendo de estorbo, y esas decisiones, hermano, van a ser para el bien espiritual de no solamente de nosotros, sino también en el caso de los que están casados, de su esposa y de sus hijos. Entendemos que Abraham, hermano, y Sara, mire bien, esperaron 25 años. Tenemos que recordar cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, tiene 75 años, y cuando a Abraham se le cumple la promesa de su hijo Isaac con Sara, Abraham tiene 100 años, mire bien, 100 años. En esos 25 años este matrimonio ha tenido aciertos y errores, porque ¿qué matrimonio no ha tenido aciertos y errores? En esos 25 años han aprendido a superar sus errores con la fortaleza de Dios. En esos 25 años Abraham ha desarrollado una comunión con Dios, ha aprendido lo que es vivir en fe, ha aprendido de que cuando uno sigue a Cristo, uno no tiene que retroceder por las pruebas que vienen. Dios se ha manifestado a Abraham en varias maneras, como lo ha hecho con nosotros. Número 1, se ha manifestado como el Dios Altísimo. Número 2, como el Shaddai, el Dios poderoso. Número 3, como el Dios que no hay nada imposible. Número 4, como un Dios que produce en nosotros paciencia. Número 5, como un Dios que cumple promesas, porque hay promesas que Dios ha cumplido a la iglesia. Por ejemplo, la venida del Espíritu Santo. Y hay promesas que se van a cumplir, porque se van a cumplir cuando Él venga. Amén. Número 6, Abraham ha conocido a Dios como un Dios de juicio, porque Dios, hermano, es un Dios de juicio también. Cuando destruye a Sodoma y a Gomorra y a ciudades vecinas. Y aquí, cuando leímos estos pasajes, la Escritura menciona, o lo menciona como el Dios eterno. Dice, plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Entonces cada vez estaba conociendo más y más atributos de Dios. Atributos, hermanos, que muchas veces nosotros lo hemos conocido a través de los años que conocemos la palabra del Señor. Más adelante conocerá aquel Dios que prueba también, porque le pide a su hijo Isaac. Y es el tema del próximo domingo. Y también vemos a un Dios que provee, y sabemos que Él nos ha proveído al Cordero Pascual, amén, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Abraham en esos 25 años, hermanos, ha conocido varias etapas acerca de Dios. Y qué importante para nosotros, hermanos, es conocer los atributos de Dios, porque hay ocasiones que el Señor te va a decir, te tienes que esperar. Así es. Hay momentos donde el Señor te va a decir, espérate, te tienes que esperar. Así es. Y solamente uno eso lo entiende cuando uno empieza a conocer los atributos de Dios. A Abraham también hemos visto ese tema, le es cambiada su identidad de Abraham a Abraham, una letra nada más. Y esto nos enseña que con un poquito de cambio que Dios hace en nuestras vidas, hermano, hay mucha diferencia en la vida de nosotros.
A Sara también les cambiaba su identidad de Sarai a Sara. Y recuerda lo que significa Sarai, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Sarai significa la que quiere controlar, la que quiere ser cabeza, la que se cree coronela, la que quiere mandar. Sarai, no las hermanas de aquí, Más adelante Dios le cambia su identidad a Sara, y Sara significa princesa de Dios o sumisa. Mire qué grande cambio hace Dios. Ahora, después de que Abraham toma esa decisión difícil que abarca del verso 8 hasta el verso 21, del capítulo 21, desde el verso 22 hasta el verso 34, que es nuestra exposición de hoy, que son creo que 14 versículos, si no me fallan las matemáticas. El título arriba en su Biblia dice Pacto entre Abraham y Abimelech. Entonces, conforme nosotros vayamos desarrollando, hermano, estos textos, este acontecimiento, mire bien, vamos a ir sacando ciertas aplicaciones de este suceso, y donde nosotros lo vamos a ver de diferentes ángulos, sin abusar tanto de los textos. Amén. Porque algo nos tiene que enseñar todo este suceso. Algo nos tiene que enseñar. Amén. Mire cómo comienza versículo 22 del capítulo 21. ¿Lo tiene? Dice: aconteció que en aquel mismo tiempo, mire cómo comienza. Aconteció que en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora, cuando yo estaba leyendo este pasaje, hermano, rápidamente el Señor me mostraba cómo la escritura comienza diciendo: aconteció en aquel mismo. Eso es importante notar, en aquel mismo tiempo. ¿Por qué? Porque parece ser, hermano, que en el mismo tiempo donde Abraham toma una decisión difícil, o terminando una decisión difícil pero necesaria para el bien espiritual de su vida, aparece rápidamente, mire bien, no sé si el mismo día, no sé si la misma semana, no sé si en el mismo mes, pero aparece rápidamente en escena Abimelech y Ficol, ahí, rápidamente, para tratar de hacer un pacto con Abraham. Es decir, Abraham tomó una decisión difícil en los textos anteriores, una decisión sabia. Abraham, mire bien, le da solución a un problema pendiente que lo había dejado pasar por algunos años y le estaban causando problemas en su vida espiritual, porque a veces así pasa. Dejamos problemas pendientes y dejamos pasar una semana y dejamos pasar un mes, y ese mes se convierte en años, y luego pasan los años y seguimos teniendo ese problema pendiente y no lo hemos solucionado, y está afectando la vida espiritual de nosotros. Entonces Abraham, hermano, toma esa decisión de expulsar a Agar e Ismael. Se entiende que el matrimonio no andaba bien, porque ahí estaba Agar, ahí estaba Ismael, y cuando un matrimonio, hermano, no anda bien, por lo regular la vida espiritual del matrimonio está baja, está tibia, mengua, y no se digan los hijos también. No se digan los hijos también. Entonces Abraham viene de tomar esa decisión difícil, pero conforme a la voluntad de Dios. Abraham hace algo conforme a la voluntad de Dios, y en aquel mismo tiempo, enseguida, hermano, dice la escritura, se presenta Abimelech y Ficol para querer hacer un trato, para querer hacer un pacto con Abraham.
Ahora, yo no sé, hermano, si a usted le ha pasado que dentro de su cristianismo, después de que usted tome una buena decisión o resuelve un problema pendiente y por fin le da una solución a algo que le está afectando a su vida espiritual, y después de eso enseguida se le presenta algo. Yo no sé si esto le ha pasado a usted. Amén. Así es. Enseguida rápidamente se le presenta algo o se mete en algo y ese algo le causa problemas. ¿Le ha pasado? Amén. ¿Le ha pasado algo similar? Que de repente toma una buena decisión y ay, el Señor me guió en tomar esta buena decisión, y enseguida, hermano, se le presenta otra cosa y se mete en un problemón. Porque mire, ¿quién se presentó aquí con Abraham? Se presentó Abimelech y Ficol. Gracias, hermano. Muchas gracias. Se presentó. ¿Y qué significa Abimelech, hermano? La palabra Abimelech, y tenemos que recordar que Abimelech es un título, pero la palabra Abimelech en hebreo se deriva de Melech, que significa tirano. Y yo pregunto, ¿quién quiere hacer un trato con un tirano? ¿Qué significa la palabra o el nombre de Ficol? Tenemos que recordar que los nombres en los tiempos bíblicos tienen que ver con las características de las personas. Al final y al cabo, estas personas eran impías. ¿Qué significa Ficol? Porque así dice, ¿verdad? Aconteció que en aquel mismo tiempo habló Abimelech y Ficol. ¿Qué significa Ficol? Mire, Ficol significa anunciador, significa boca de todo. Pero también cuando la traducción da el nombre de Ficol, boca de todo, habla en el sentido de que habla mucho jactándose, porque también significa jactándose e hincharse. Otra de las traducciones también, el nombre de Ficol significa, mire bien, hermano, lo que significa boca que daña o boca filosa. Ya nos quedamos todos serios aquí, ¿verdad? Repito, se entiende que eran hombres impíos. Ahora, cuando yo leía los significados, meditaba en esto, hermano, y le decía, porque mire, predicar la palabra, hermano, es un privilegio tan grande. Amén. Pararse en un púlpito es un privilegio tan grande, con tanta responsabilidad. Amén. Así es. Porque cuando yo leía el significado de Ficol, que significa boca que daña, boca filosa, yo le decía al Señor, Señor, ayúdanos a que cuando prediquemos no dañemos a la grey. Ayúdanos a que cuando prediquemos no lastimemos. Lógicamente la palabra confronta, pero cuando viene de Dios, sino de la carne. Amén. Así es. Cuando yo leía esto, meditaba y le decía al Señor, ayúdanos, Señor, que cuando nos refiramos a un hermano, no seamos de tropiezo, sino que edifiquemos. Así es. ¿Por qué, hermano? Porque mire bien, en la Biblia hay tanta riqueza espiritual. Así es. Decía nuestra hermana en la apertura, una palabra que encuentra en la Biblia, hay tanto que uno le puede sacar para poder nosotros crecer y para ser nutridos con la palabra. Que no hay necesidad, hermano, de pararse. Le traigo yo ganas a aquel hermano, ahorita me voy a desquitar con aquel hermano. Déjeme decirlo. Es tan rica la palabra del Señor que nos puede nutrir. Así es. Nos puede nutrir. Amén. Entonces, Abimelech y Ficol, hermano, venían a hacer un trato con Abraham.
Y yo pregunto, ¿qué cristiano quiere hacer un acuerdo con alguien que es tirano y jactancioso? Pero bueno, aquí está la narración, ¿verdad? Abraham viene a tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios y se presenta Abimelech y Ficol, este tirano y este jactancioso, para hacer un acuerdo. Versículo 22 lo tiene. Aconteció que en aquel tiempo habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, mire lo que le dice: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora, ¿qué vemos aquí, hermano? Podemos ver 4 cosas o varias cosas sin abusar mucho de los textos, ¿verdad? Porque mire que un inconverso o unos inconversos están viendo la vida de Abraham. Están viendo el matrimonio, están viendo lo que hace. Y cuando estos hombres llegan y hablan con Abraham y le dicen, mira que hemos visto que Dios está contigo, esto habla de que a Abraham se le veía algo de Dios, un hombre de fe. Y como dije anteriormente, quizás podemos aplicar nosotros 4 cosas sin abusar de los textos. Y número 1, que estos inconversos que se acercan a Abraham quieren obtener algo. Y que mucha gente, hermano, que se acerca a Dios, se acerca porque esperan algo de Dios. Muchos se acercan por los milagros y no por el mensaje. Número 2, que podemos ver también aquí, podemos ver que estos inconversos ven algo de Dios en Abraham. Como decir, este varón tiene algo que nadie tiene. Esta mujer tiene algo que otras no tienen. Y eso, hermano, se ve cuando alguien sirve a Cristo. Amén. Amén. Mire que los inconversos, hermanos, esperan que lo que profesamos, lo que decimos, seamos. Dígame si no. Yo no sé si a usted en el trabajo o fuera le han dicho, oye, ¿usted es cristiano? Le han preguntado. Amén. Porque algo se nos tiene que ver. Así es. Amén. Amén. El apóstol Pablo en su segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 2, dice: vosotros sois nuestra carta escrita en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Es decir, mientras los falsos maestros venían con cartas de recomendación, Pablo les dice: vosotros sois vuestra carta y conocida y leída por todos los hombres. Ahora la pregunta es, hermano, ¿qué leen en nosotros? Porque tienen que leer el Evangelio. Así es. Amén. ¿Qué más vemos aquí? Número 3, vemos que los inconversos daban testimonio de que Abraham era diferente. Y número 4, vemos que estos inconversos veían que Dios estaba con Abraham, a pesar, mire bien, hermano, de los errores de Abraham. Porque yo le pregunto algo: ¿quién no ha conocido errores y a poco Dios lo ha abandonado? ¿Quién se puede parar, hermano, y decir, yo nunca he cometido un error? Nadie. Nadie. ¿Y a poco Dios lo ha abandonado? Lo ha abandonado. Amén. 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 Verso 23. Mira lo que dice. Mira lo que le va a pedir este rey Abraham. Dice: ahora pues, júrame aquí por Dios. Mira que está metiendo a Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Verso 24. Y respondió Abraham: yo juraré. Ahora, cuando este rey, hermano, con su general, mire que para que viniera un rey con un general, era porque Abraham ya causaba mucha influencia en esa región, y era un hombre muy influyente. Entonces, cuando este rey viene con su general a pedirle a Abraham que responda de la misma manera en que este rey
lo ha tratado, pues tenemos que recordar cómo Dios se le reveló a este rey cuando tomó a Sara. ¿Ok? Este rey se lo expresa todavía, hermano, un poquito desconfiado. ¿Por qué? Porque este rey en el capítulo 20, cuando Abraham llega a Gerar, donde estaba este rey, Abraham le miente a este rey diciendo que Sara era su hermana. Y usted sabe, hermano, que las mentiras salen a la luz tarde que temprano. El que es mentiroso, tarde que temprano la gente se da cuenta. No, mira que ese es puro mentiroso. Porque el que es mentiroso se le olvida las cosas que dice. Y yo dije eso, usted dijo eso, y porque es mentiroso, tarde que temprano, hermano, se le olvida las cosas. El que es mentiroso promete una cosa, promete otra, baja las estrellas del cielo, te dice es mentiroso. Es mentiroso, Ahora, aquí este rey, hermano, viene como desconfiado, porque mire, ¿quién va a confiar en alguien que miente? Seguramente no le creas a ese hombre. ¿Por qué? Por la mentira. Se avienta una de vaqueros que olvídate. Mire bien, hermano. Este rey venía como con desconfianza porque Abraham, hermano, ya había mentido. ¿Se acuerdan? En el capítulo 20 que mintió y salió a la luz la mentira, y Dios permitió que Abraham quedara avergonzado cuando este rey públicamente lo regañó. Mire bien, hermano. Públicamente es que sale a la luz las cosas, hermano. Salen a la luz las cosas. Entonces, cuando este rey viene con su general a pedirle a Abraham que responda de la misma manera como el rey lo ha tratado, este rey lo expresa un poquito desconfiado. ¿Por qué? Repito, porque en el capítulo 20 Abraham llega a Gerar, donde estaba este rey, y Abraham le miente, y como que el testimonio de Abraham, hermano, no estaba bien claro, aunque la fidelidad de Dios, hermano, es muy grande para con nosotros. Porque, repito, a pesar de nuestras fallas y de nuestros errores, Dios sigue siendo fiel. Amén. Dios sigue siendo fiel. Dios es fiel, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es porque Dios es fiel. Amén. Amén. Abraham, hermano, era un hombre pacífico, era un hombre de Dios, era un hombre de fe, era un hombre que tenía comunión con Dios, pero también Abraham era un hombre imperfecto. Tenemos que recordar que el único perfecto es Cristo. Era un hombre imperfecto con fallas, pero también que reconoce sus errores. Porque ahí en el capítulo 20 reconoció, es que yo le dije a ella que dijera que es mi hermana porque tuve miedo, y muchas veces no decimos algunas cosas por miedo. Y hay formas de decir las cosas. Este rey se le acerca, hermano, y le pide a Abraham un trato. Este rey reconoce, hermano, que Dios está con Abraham, aunque Abraham ha dado un poco mal de testimonio por mentir. Por eso este rey está un poco desconfiado. Amén. Porque, hermanos, somos conocidos por nuestros frutos. Los frutos son los que hablan. Son los que hablan. Yo puedo pararme aquí y predicar y decir, hermano, pero los frutos al último, hermano, son los que van a hablar por uno. Amén. Dice el verso 23, ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la voluntad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y mire, hermano, lo que le va a decir Abraham en el verso 25.
Y Abraham reconvino. Significa le informó, le dio una queja. Le dio una queja. Y Abraham, verso 25, reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Mire lo que está pasando aquí. ¿Qué le está diciendo, hermano Abraham, a Abimelech? Lo que le está diciendo, bueno, tú quieres tener buenos términos conmigo, tú quieres tener una amistad conmigo. Bueno, comencemos a ser sinceros y reparemos los daños. Mire bien, hermano. Una amistad, escuche bien, una amistad donde no hay sinceridad, una amistad donde nada más hay ventaja, una amistad donde hay nada más injusticia, tarde que temprano se daña. Tarde que temprano se daña. Cuando alguien tiene una amistad con alguien y la persona no es sincera, la persona nada más es ventajista y nada más para acá y busca nada más la forma como sacar ventaja, tarde que temprano esa amistad se daña. ¿Por qué? Porque en ocasiones, mire bien, hermano, como dicen por ahí, cada quien agarra para su molino, y el evangelio se trata de caminar la milla. Eso es algo que nos cuesta, pero se trata de caminar la milla. Entonces viene Abimelech a querer hacer un trato con Abraham, y Abraham le dice, sí lo voy a hacer, pero ¿sabe qué? Hay que ser sinceros. Repárame el daño que me hicieron tus siervos, devuélveme el pozo que me quitaron tus siervos. Eso es lo que le está diciendo Abraham. Eso es lo que le está informando Abraham. Porque mire bien, hermano, un pozo de agua, escuche bien, en ese tiempo es como encontrar una mina de oro. Era como una mina de oro. Un pozo de agua en ese tiempo era como asegurar la vida de tu familia, animales y muchos años. Era algo muy valioso, un pozo de agua. Imagínense un pozo de agua en un desierto, hermano. Verso 26, ¿lo tiene? Dice, y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído. Mira lo que dice, hasta hoy. Mire cómo lo dice, ¿eh? Hasta hoy. Es decir, Abimelech, hermano, apenas se está enterando. Es decir, esto que le está informando Abraham a Abimelech era algo que ya había ocurrido anteriormente. Los siervos de Abimelech le quitaron a Abraham un pozo de agua, y repito, un pozo de agua en ese tiempo era como quitarle la garantía de vida a una familia en medio de un desierto. Cuando a Abraham, hermano, le quitan el pozo de agua, mire bien, hermano, ¿qué hace Abraham? Abraham hace lo que muchos cristianos hacen cuando alguien nos hace algo o les hace algo. Se queda callado. Se quedó callado. Se queda callado. No dice nada. Le quitan el pozo de agua y Abraham se queda callado y espera en el tiempo de Dios. Espera la oportunidad. Porque yo cuando leí esto, hermano, me di cuenta, Abraham quedándose callado, le están haciendo algo y se queda callado. Esa es una gran enseñanza para nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces te pueden hacer algo, ¿y cuál tiene que ser tu respuesta? ¿Cuál, hermano? Publicarlo en Facebook.
Le hacen algo, hermano. Rápidamente empieza a publicar. Y mire que hay personas que hasta nos, fíjense que hasta nos tienen con el pendiente, hermano, porque publican todo lo que hacen. ¿Qué hace Abraham, hermano? Se queda callado y espera el tiempo de Dios. Y sabe que, hermano, no es difícil quedarse callado. Es difícil quedarse callado cuando alguien te hace algo. Es difícil no comentarlo, es difícil aguantarse, es difícil ir al altar con Dios, es difícil caminar la milla, es difícil, pero no, es difícil. La carne a veces nos gana y lo publicamos y lo decimos y lo hablamos. Pero ¿qué hace Abraham? Se queda callado, espera el tiempo de Dios. Le quitan el pozo. Mire, Abraham no hace un escándalo. No le dice a su siervo, mire, porque tenía muchos siervos, recuerde que fue una batalla, ¿verdad? No le dice a su siervo, mire, vamos y agarren sus armas y vamos a pelear contra esos que me hicieron daño. Y me lo bloqueas en el Facebook, aquel hermano, y bronca. No, hermano, Abraham se queda, camina la milla. No hace pleito, quiere paz, prefiere paz por pelear por ese pozo. ¿Qué dice Mateo 5:38? Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, dice el Señor, no resistáis al que es malo. Antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Y luego más, si no hay oración, si no hay búsqueda. Y aquel que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y aquel que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Ahora, para vivir eso, hermano, para vivir eso, no crea que pasándosela todo el día en el Facebook uno lo va a poder vivir y lograr. No. Se quedó callado, ¿verdad? Porque a veces es mejor quedarse callado y no responder, dejar que Dios haga la obra, dejar que Dios haga las cosas por uno, hermano. Pero es difícil quedarse callado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Verso 26 dice, respondió Abimelech. Mira, quizá ni enterado Abimelech lo que hacen sus siervos. No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. La Nueva Traducción Viviente dice, no sabía nada. Respondió Abimelech, no tengo idea de quién es el responsable. Y luego dice esa traducción, nunca antes te has quejado de este asunto. Nunca te has quejado de este asunto. Un pozo de agua, hermano, que es como la garantía de vida en medio de un desierto. No se había quejado Abraham. Esperó en Dios mejor. Y es mejor esperar en Dios. Verso 27. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Es decir, Abraham va a hacer algo, quiere recobrar su pozo, pero también quería paz, mostró generosidad, pagó bien por mal, y va a cerrar el trato. Y qué difícil a veces, hermano, es pagar bien por mal. Verso 28. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Unos eruditos interpretan que esto lo hizo por agradecimiento de los antiguos favores. Verso 29. Y dio a Abimelech a Abraham, y dijo, Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte?
Decir, mire, viene un inconverso, hermano, que no entiende cómo es que te hacen mal y tú pagas con bien. Un inconverso o el inconverso no entiende cómo es que te pegan en la mejilla y pones la otra. Un inconverso que no entiende cómo es que te causan daño y tú te quedas callado. Eso, hermano, no lo entienden los inconversos. Porque el inconverso, ¿qué te va a decir? No te dejes vos. No te dejes. Te dejes. Los inconversos, no los hermanos. ¿Ok? Porque los hermanos te van a decir, camina la milla. Déjaselo a Dios. Gloria a Dios. Amén. Muestra tu cristianismo. Amén. Bueno, Abimelech no entendía lo que iba a hacer Abraham. Verso 30. Y él respondió que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Verso 31. Por eso llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Ahora mire lo que dice el verso 33. Y plantó Abraham un árbol, no de tamarindo, un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Mire bien. ¿Qué está haciendo Abraham, hermano? Comenzó a hacer, o siguió más bien haciendo pública su devoción a Dios. No sé, hermano, cuando este rey, este general o este príncipe fueron a verlo, Abraham no era cualquier pastor, era un hombre muy reconocido. E imagínese, hermano, Abraham levantando un culto público afuera de su tienda. Un árbol tamarisco, hermano, son árboles que extienden en ramadas, son de poca hoja y extienden de ramadas y hacen muchas zonas. Bueno, ahí Abraham comenzó a hacer sus cultos, empezó a invocar el nombre de Dios. A pesar de que está en un lugar, hermano, donde Dios no le había dicho que fuera. Porque todavía está en Gerar. Amén. Verso 34 dice, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Amén. Hermano, ¿qué nos enseña estos textos, esta narración? ¿Cómo el inconverso, hermano, está viendo que Dios está con Abraham? Porque, como dije anteriormente, algo nos tiene que ver a nosotros. Algo de Dios. ¿Cómo es que Abraham, hermano, en vez de pelear por ese pozo, en vez de hacer un escándalo, en vez de decir, mira lo que me hicieron, no, se queda callado y espera mejor en Dios? Porque es mejor esperar en Dios. Amén. Así es. Y número 3, siguió buscando al Señor a pesar de sus errores. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a continuar el próximo domingo. Capítulo 22. Ponemos de pie.